Bendiciones, sean bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y en nuestras plataformas digitales como la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org, y también en nuestro canal en YouTube Edificando por la Palabra y en la aplicación de Facebook Live. Recuerden que nosotros en este tiempo estamos en una corriente de la palabra, estamos en esa continuidad de ese mensaje del Evangelio. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias primeramente a nuestro Dios eterno, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera, en los controles nuestro hermano Fabián Talero y Víctor Mijares, y quien tiene el inmenso placer de compartir con ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán, el 35.457 certificado de locutor nacional independiente. Bueno, seguimos dándole continuidad a este libro de la nueva vida, nuevo vivir, y el tema del día de hoy, retos en los nuevos conflictos. Ustedes dirán, oye, pastor, hoy va a hablar de los conflictos que tenemos. No, vamos a seguirle dando esa connotación. Recuerden que esto tiene que ver todo con el mensaje del camino de salvación, tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hablamos de los retos que tenemos la iglesia ante los nuevos conflictos, y las personas a lo mejor piensan que los conflictos tiene que ver con la situación que hoy en día vivimos en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. No, vamos a enfocarlo como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar y tener nuevos retos ante los conflictos que se le presentaban. Mire, cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, para ellos fue un conflicto. Nos decían en el mensaje del púlpito de la semana pasada, este año nosotros tenemos que desafiarnos a la lógica humana. Para la lógica humana, atravesar un mar no es sino a través de una lancha, un barco. Eso es lo que te dice la lógica humana. Pero para la obra de Dios, Dios puede hacer que lo crucemos de otra manera. Entonces el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar a eso. Otra de las cosas que tuvo que entender es que en el desierto, mire, se dice que el pueblo de Israel podía cruzar esto en 3 días. Sin embargo, estuvo 40 años en el desierto. Y algunos se preguntan, ¿por qué? Y gracias a Dios por el Evangelio, porque eso nos permite tener respuesta para eso. La razón es porque ellos venían con una mentalidad de cautivos, una mentalidad de colonizados y una mentalidad de esclavos. Esa es la razón. Muchas veces, os voy a decirle esto, algunos hoy en día proclaman desde esta nación una libertad, pero la pregunta es, ¿realmente Venezuela y los venezolanos son libres? Y la pregunta, ¿libres de qué? Entonces, hago este contexto y no quiero que este mensaje vaya a tornarse o que tenga una tendencia de opinión o una matriz de opinión desde el punto de vista, desde la situación política, social y económica que vive la nación en este momento. No, lo estoy enfocando es para que veamos cómo Dios desde el principio tuvo que colocar al hombre en desafíos
en la propia lógica del hombre. El hombre, cuando fue puesto en el huerto del Edén, Dios solamente le dio una instrucción, que tenía que administrarlo, labrarlo. Pero el hombre tuvo que fabricar sus herramientas, cómo hacerlo. Pero ojo, viene la pregunta, ¿quién le dio la sabiduría para hacerlo? Por supuesto se la dio Dios, porque Dios es su creador, su diseñador, tenía su esencia en él. Entonces tenemos que ver. De la misma manera hoy enfrentamos nuevos problemas en la vida, en los creyentes. Hay nuevos conflictos y enfermedades que aparecen todos los días. El pastor Ryu decía recientemente en el mensaje del culto núcleo, hoy más que nunca hay más problemas mentales en los países y grandes potencias como Estados Unidos, Europa, China, los mismos coreanos. Pero no solamente ellos, por ser países desarrollados, no, también en los países subdesarrollados o tercermundistas, como le dicen los economistas, los hombres que califican el desarrollo de un país y le ponen esos nombres. Hoy nosotros podemos también darle un calificativo. La razón de los nuevos conflictos sigue siendo el mismo, el problema espiritual, la falta de la identidad que tiene el hombre. Los conflictos en la familia no son producto de que el hombre tenga o no tenga que ofrecerle a una mujer o a unos hijos. No, el problema de las familias o los conflictos en las familias provienen de que el hombre está separado de Dios, provienen de que el hombre está dominado por Satanás, provienen de que el hombre está en un estado espiritual muerto. Es de allí vienen los conflictos. Los conflictos en los lugares de trabajo se presentan no por la excelencia de trabajo de uno y del otro, no, se presentan porque la envidia, se presentan porque la falta de interés, la falta de hacer las cosas como deben de ser, producen en los trabajos conflictos, competencias, producto del ego, producto de que el hombre está centrado en él, centrado en lo material, centrado en su propio éxito. Es decir, aquellos que entran a una empresa, una compañía, su aspiración desde el que comienzan es llegar a ser gerente, director. Eso es lo que hay en sus pensamientos. Pero, ¿qué genera el llegar a ocupar esos puestos? Genera conflictos, competencias. Mire, en los conflictos, en las relaciones con los demás, hoy en día lo podemos ver a cada momento. Nosotros a cada momento nos encontramos con personas, padres que tienen problemas de relaciones con los hijos con los padres, los familiares. ¿Por qué vienen estos conflictos? ¿Y por qué nos enfrentamos cada día a estos nuevos retos de estos conflictos? Porque los conflictos ya no son manejados meramente con sentarnos a hablar con una persona. Ahora son tratados médicamente, ahora es psiquiátricamente, psicológicamente, pero viene un detalle. ¿Quién le dice a ese psiquiatra, a ese psicólogo, que realmente la persona que tiene un conflicto de relación interpersonal, o sea, problemas de relacionarse con otro, es producto de un problema espiritual? La gente no cree en que los problemas son espirituales. La gente cree que los problemas son porque tú naciste, porque tú vienes de lugares donde no hay opciones, porque todo el tiempo es un conflicto, la guerra del más valiente, del más fuerte. No, yo voy a decir esto que siempre lo digo. Yo solo sé dónde nací, pero yo no sé dónde terminarán mis días, porque
podemos saber dónde nacemos, pero no dónde vamos a terminar nuestros días. Y esto no es porque es mi deseo, sino porque la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que nosotros podamos estar haciendo la evangelización del mundo. Y para hacer la evangelización del mundo, lo más seguro es que vamos a ser movidos de nuestros lugares, de nuestros territorios. ¿Por qué? Porque es necesario. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Dios tuvo que moverlos de estar de esa tierra prometida, llevarlos a Egipto y nuevamente sacarlos de allí, pero ellos también fueron colonizados, esclavizados por otros imperios. Entonces, hoy en día, esos conflictos a los que nos enfrentamos, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Lo vamos a enfrentar con nuestra lógica humana? Por supuesto, no podemos ignorar la ciencia, pero es que en oportunidades pareciera que el hombre se le olvida que antes de la ciencia está el Creador. Dios quiere mostrarle al hombre que el principal conflicto que tiene el hombre es espiritual, porque al no resolver el conflicto espiritual, toda su vida es un desastre. Todo en cuanto se desarrolla, en cuanto vive, es un desastre. Su hogar es un desastre. Sus relaciones interpersonales con las personas de los trabajos es un desastre. Sus relaciones con la familia es un desastre. Ahora bien, preguntémonos esto, porque tenemos que preguntarnos, el creyente, ¿cómo enfrenta el creyente esos nuevos retos o esos conflictos? ¿Cómo los enfrenta? Nosotros tenemos que ver algo que se nos ha dicho por estos últimos 7 años aproximadamente. Tenemos que pensar, si nosotros vamos a seguir dando nuestras opiniones, nuestros pensamientos para la resolución de los conflictos, entonces nosotros no hemos avanzado nada y no entendemos nada. Los conflictos de los creyentes se deben de resolver en que pueda confirmar cada día la palabra. Confirmando la palabra confirma su identidad. En la oración confirma la seguridad de quién es, qué tiene y qué puede. Y en la naturaleza del evangelio manifiesta una obra recreadora. La primera obra, que es que Dios está contigo. Cuando tú y yo estamos seguros de que Dios está con nosotros, entonces nosotros debemos de decir, ¿qué más nos queda por hacer? Si ya Dios lo resolvió todo, eso es lo que hizo Cristo. Si ya Dios lo resolvió todo, ¿por qué todavía los conflictos? ¿Por qué tengo estos conflictos? He aquí cuando nosotros le decimos a los creyentes, las personas, debemos orar por las tinieblas que hay en nosotros. Esto es algo que todavía no aceptan muchos creyentes. No aceptan que en nosotros hay tinieblas. ¿Cuáles? Esas que fueron grabadas. Todas esas cosas que nosotros repetimos como loros, es algo grabado. Tenemos que deshacernos de esos. Aún nuestras propias posturas de fe. Hay posturas de fe que ya no nos funcionan y no nos han funcionado. Bueno, desechemos eso. O sea, hay una fe que yo digo, hay una fe que el cristiano, yo digo, es esa fe eufórica. Esa fe eufórica ya no funciona. La fe tiene que ser con convicción, la fe tiene que ser con determinación, pero con identidad. No puedo orar para que Dios transforme a Venezuela cuando yo soy parte de los que deben de transformar Venezuela. ¿Y cómo lo voy a hacer? Oye, yo tengo que comenzar. Donde no hay nada, donde no hay nadie, ahí tengo que comenzar. Pero le decía a unos hermanos que le compartía en una reunión hace poco. Les hacía unas recomendaciones. En los Darakban no solamente vayan predispuestos,
sino vayan dispuestos. Vayan dispuestos a ver las puertas, a ver los discípulos. Y con ese mensaje que nos daban hace una semana atrás, nosotros tenemos que aceptar. Y el aceptar no significa que es que yo voy a aceptar todo lo que veo, no. Voy a aceptar que todo lo que está en un ambiente está puesto allí para que yo pueda ver el discípulo, para que yo pueda ver la puerta, para que yo pueda generar la vida que debo de generar allí. Entonces, la realidad de un creyente en este tiempo es que debe de descubrir solo, que debe de disfrutar lo único y que debe de disfrutar esa recreación. Solo, cuando voy al campo, lo único que yo debo compartir es solo el método de Dios. ¿Y cómo voy a compartir el método de Dios? Si todavía no disfruto en la oración, ni siquiera tengo la lista del campo donde yo voy. Es importante. Por eso es que en la vida militar aprendí un término. Lo que está escrito, escrito se queda. O sea que lo que está escrito usted puede ir a buscar y recordarlo, pero lo que no está escrito, ¿cómo lo va a recordar? A menos que usted me diga, no, pastor, recuerde que el Señor dijo que Él grabaría la palabra en el corazón. Sí, pero ya va, usted y yo lamentablemente estamos en este cuerpo que es limitado, cosas se nos olvidan y tenemos que recordarla. Y por eso son las agendas que tenemos. Entonces vaya, escriba, tenga allí. Si una cosa tenemos que hacer nosotros es esa planificación. Tenemos que planificar la oración que vamos a hacer, el campo. El campo tenemos que planificarlo en la oración. ¿Cómo lo planificamos? Lo que nosotros vemos. Les decía a esos hermanos en esa reunión, nosotros tenemos que aprender a identificar el problema espiritual de ese lugar. Porque, sabemos el problema general, pero, y el problema individual de ese lugar. El problema individual de esa familia donde llegamos. Hay problemas particulares, problemas de idolatría, problemas de falta de autoridad, problemas donde los roles están cambiados. Eso es identificar un problema espiritual. Problemas de corrupción, problemas o un problema de fornicación, adulterio que se presentan en los trabajos. Esos son problemas específicos, problemas espirituales específicos. Tenemos que aprender. ¿Para qué aprendemos eso? Porque ya nosotros tenemos un camino. Ya nosotros tenemos una dirección. No podemos ir en otra dirección. No podemos. Como no podemos ir en otra dirección, nosotros ya sabemos que todos los días tenemos retos. Y esos retos voy a colocarle otra palabra. ¿Qué son esos retos? Las 3 batallas espirituales con las cuales todos los días nosotros tenemos que batallar. Una de las cosas que tenemos que reedificarnos cada día es en nuestra batalla espiritual personal. Vamos a ver en qué yo estoy batallando todos los días con lo mismo. O sea, ya va, no puede ser. Porque ahí puede ser que me esté engañando Satanás. No puede ser que lleve años batallando con lo mismo, pero ya va, vamos a rediseñarlo, vamos a investigar, vamos a evaluar esas batallas que estamos haciendo. Entonces, los retos con los conflictos tienen que ver con que a veces los vemos siempre desde la misma óptica, ya va, pero cuando nos vamos para otro sitio, podemos ver, cuando vemos a otras personas, puede ser que vemos, ya podemos ver de otra perspectiva del evangelio, con ojos de evangelio, ese problema. Entonces, nosotros tenemos que todos los días entender que la realidad de un creyente es que mora el Espíritu Santo. Esa es una realidad. O sea, yo digo que es la realidad que a veces menos disfruta el creyente.
la realidad de lo que dice Juan 14, 26, 27. Él más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso, recordar que Él es quien mora en nosotros, que Él es nuestro Consolador, que Él es el que nos enseña, nos dirige, nos guía. Él es el que nos guía. Nosotros no somos templo de Dios por ser buenos, ¿no? Somos templo de Dios por la gracia de Jesucristo. Por eso somos templo. Dios todos los días revela todas las cosas por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios 2, 10 y 12. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. O sea, si nos daban una cita bíblica en el mensaje antes pasado de Jeremías, cuando Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Bueno, entonces, si Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿por qué nosotros pensamos que lo que vivimos en este tiempo no está surtiendo un efecto de beneficio para nuestras vidas? Dios cumple ese plan con nosotros. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Y de paso, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quítese de la mente que es a los pastores que Dios ha llamado, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas. No. Nosotros tenemos un llamado particular para edificar la iglesia, pero Dios llamó a toda la iglesia para que todas las cosas que viven sean porque Él nos ha llamado conforme a su plan y su propósito. O sea, es para toda la iglesia, no es para los pastores. La solución de los problemas es que Dios está con nosotros. Esa es la solución de los problemas, es que Dios está con nosotros. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo usted me va a decir a mí que Dios va a resolver el conflicto, la situación que vivimos como venezolanos? Bueno, Dios está con nosotros. ¿Y dónde están los muertos? ¿Dónde está Dios con todo esto? Amados, yo quiero decirles, ¿cuántos murieron para que Dios preservara el mundo? ¿Cuántos? Porque es que la gente a veces quiere ser tan más buena que Dios. Hermano, cuando Dios le mandó a construir el arca a Noé, no fue para que se salvaran 8, no, es para que se salvaran todos los que creyeran. Todos. Hoy en día sucede lo mismo. ¿A cuántos le compartimos el evangelio y le decimos, mira, Cristo es la respuesta? Y la gente que nos dice, no, qué cuento, eso es pura religión, porque es que lamentablemente el pueblo creyente por años, engañada por Satanás, compartió fue la religión. Y no es religión lo que vamos a compartir, es que Dios está con nosotros. Pasa que la gente quiere ver que Dios está con él es porque lo quita de un lugar, lo pone en otro. No, dígale, mire, Dios está contigo. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 30. Bueno, averigüen cuántos años, en 30 años, cuántas veces Dios te ha guardado. ¿Cuántas veces tú te enfermaste y Dios obró? Algunos dirán, no, es porque mi mamá me llevó al hospital, porque mi papá, porque esto. Bueno, hermano, dile, bueno, sí, está bien, pero ¿sabe quién permitió eso? Dios. Sí, porque la gente a veces va al extremo. Pero me encanta esto. El Espíritu Santo que está con nosotros, dice Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os viene. Mire, es necesario que hoy en día la iglesia esté en la tierra compartiendo el evangelio. Porque si no está compartiendo el evangelio, no se cumple lo que dice Mateo 24:14. No se cumple. Y si no se cumple eso, entonces ¿cómo vamos a hacer que venga el Señor? Pero Él se fue, pero nosotros ahora estamos haciendo la obra para que Él venga. ¿Y quién está con nosotros? Ese Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué nombre proclamamos? El que Jesús es el Cristo, el nombre que proclamamos. ¿Somos guiados por el Espíritu? Por supuesto, manifestamos esos dones del Espíritu. Gálatas 5, 16, 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, somos guiados por Él. Dios revela todas las cosas, por supuesto. Y aquí yo sé que más de uno se va a espelucar. Mire, ya empezaron a salir por allí. Que Dios advirtió, que Dios profetizó, que usó al profeta, al otro, a este. Claro, es bíblico, pero el detalle es: ¿quién atendió a la voz del profeta? ¿Sabe por qué nadie atendió a la voz del profeta? Porque en el Antiguo Testamento nosotros averiguamos y que el que atendía a la voz del profeta, oye, era de bendición. Pero en este tiempo, lamentablemente, unos han profetizado con su alma y con su corazón, pero no lo han hecho con la voz de Dios. No lo han hecho con la palabra. Porque se quieren atribuir la gloria. Por esa razón, ¿quién les cree? Por esa razón, hoy la gente dice: no, claro, ahorita sale que Nostradamus, que el otro, que no sé qué. Bueno, lo predijeron hace no sé cuántos siglos. Mire, hermano querido, yo lo único que sí sé es que Dios en este tiempo nos revela a los ungidos es el respaldo del trono celestial para entrar al campo y compartir solo el evangelio que sana y salva una tierra. Dice Primera de Juan 2, 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción de vosotros que nosotros recibís de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es la verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. O sea, ¿en qué vamos a permanecer? En la palabra. Lo que pasa es que la gente quiere vivir eternamente en esta tierra. Las generaciones ya van pasando. Por eso la ocupación de esta generación, la nuestra, esa que tenemos 40, 50, 60 años,
¿Por qué digo 40, 50, 60 años? Porque somos la generación que tenemos que salvar la generación presente. Porque la generación de 40 años para atrás, esa es la que se está levantando. Esa es la generación que en 10, en 20 años estarán en nuestra posición. Pero la pregunta es, ¿y cómo estarán? ¿Con qué estarán enfrentando el mundo? No, ellos tendrán que enfrentarse al mundo. Por supuesto, tendrán nuevas cosas en que enfrentarse, nuevos conflictos que resolver, pero la respuesta tendrá que ser siempre la misma. Aunque se enfrenten a nuevos retos, a nuevos conflictos, nuevas cosas, la respuesta siempre será la misma. Será solo Cristo. Que lo único que tenemos que hacer para conquistar el campo es orar por Él, para poder destruir las torres de Satanás. Que nosotros somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo, porque nosotros tenemos la vida en Cristo. Y como tenemos la vida en Cristo, entonces somos los generadores de esa luz. El cristiano, por supuesto que tiene una evidencia. Y esa evidencia también se manifiesta con su estilo de vida. El cristiano, su estilo de vida tiene que ser, por supuesto, una vida constantemente en oración. Por eso hablamos de las 24 horas. Pero el cristiano también tiene que tener esa evidencia de esas 25 horas, que no es otra cosa que el tiempo de espera de la intervención divina. Hechos 13 del 1 al 4, me encanta esta cita bíblica porque fue el tiempo donde Dios comisionó a los misioneros. Allí se levantaron los primeros misioneros. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Una cosa que le hace falta también a la iglesia poder disfrutar, la oración de manera colectiva. Porque hay quienes la disfrutamos de manera individual, pero ahora nos falta disfrutarla de manera colectiva, es decir, de manera congregacional. La iglesia debe tener ese tiempo donde disfruta de esa oración. Por eso los títulos de oración. Por eso es importante que la iglesia tenga los títulos de oración para que no esté orando por las ramas, para que estemos orando siempre por los mismos títulos de oración. Ya yo sé que en estas semanas deben estar saliendo o tenemos que editar los títulos de oración porque hay cosas por las que tenemos que estar orando este año. Hay campos por los que tenemos que estar orando este año de manera específica. Entonces tenemos que editar los títulos de oración. Sus ansiedades, las ansiedades que a veces se generan en nosotros, deben ser ahora títulos de oración. Por eso la cita bíblica que leíamos al principio, por nada estéis afanosos. O sea, nada es nada. Nada nos puede afanar en este tiempo. Por el contrario, debemos de estar ocupados en poder cumplir la voluntad de nuestro Dios. Poder ser esos generadores de la verdad. Ser esos generadores de la vida. Mire, cuando hablamos de esas ansiedades, de esas angustias, lo que genera en un creyente es duda. Lo que genera en un creyente es falta de identidad, falta de seguridad. Por eso es importante que oremos en acuerdo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando los hombres en esta tierra se ponen de acuerdo por algún asunto, Él va a oír. Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que pidieres y os será hecho. Pero ya va, ¿qué vamos a pedir? Que estamos de acuerdo. Este año, por supuesto, seguimos orando para levantar los 3 atrios
esos lugares donde van a estar los jóvenes, los niños, donde los jóvenes vendrán a hacer sus trabajos, van a pasar un tiempo allí de disfrute. ¿Para qué? Para quitárselos allí al sistema del mundo, donde el mundo sí tiene que entretenerlos, pero nosotros no venimos a entretenerlos. Estamos haciendo lugares para que ellos vengan a disfrutar, a descansar, para que ellos puedan descubrir eso que Dios les ha dado, para que ellos puedan en un tiempo presente ser esos remanentes que se levantan con el Evangelio y para el Evangelio. Los tiempos de oración de manera colectiva son necesarios. Por eso se habla de los 3 días de fin de semana. Por eso se habla del viernes, del sábado y del domingo. Tenemos que seguir construyendo esos hábitos. El día viernes, ese tiempo de oración donde la iglesia ora con esos títulos de oración y todo el mundo pueda escuchar los títulos de oración y tenerlos, para que en su tiempo de oración personal los puedas también estar haciendo. La iglesia los días sábados, por supuesto, tenemos que seguir ampliando ese tiempo de venir a poder atender a los remanentes, a los jóvenes. Los jóvenes que están en los colegios, que van a las universidades. Ellos allí están viendo cómo sus compañeros de estudio cada día tienen más problemas mentales. Pero ellos, si no tienen la identidad, también caerán junto a sus compañeros con esos conflictos. El problema de la inteligencia artificial no es que sea un problema, es cuando la inteligencia quiere ocupar el tiempo que el hombre debe de ocupar para meditar, para poder desarrollar lo que Dios ha puesto. Alguien dijo un día: nadie podrá ocupar la mente del hombre, aunque una máquina pueda hacer un trabajo más perfecto. Nadie podrá ocupar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una máquina. Nosotros somos el diseño perfecto de Dios. El diseño perfecto de Dios. Nuestro tiempo los días domingos, el tiempo de venir a dar el culto, debe ser nuestra máxima expresión de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque se supone que durante la semana hemos estado orando por el mensaje del púlpito. Es algo por lo que tenemos que orar. El mensaje del púlpito se supone que desde el día lunes comenzamos a orar por el mensaje del púlpito hasta el día sábado. ¿Por qué? Porque el mensaje del púlpito no es porque lo trae el pastor. No importa el mensajero, importa el mensaje que trae el mensajero, que debe ser la respuesta. Debe ser donde el creyente haya la respuesta para poder ir al campo. Esto es importante. Nosotros debemos de continuar entendiendo que para algunos esto es un conflicto también. Dar culto para algunos es un conflicto. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen una estructura, un diseño ya. Entonces ellos miden el mensaje por el recipiente. El mensaje no se mide por el recipiente. El mensaje se mide es por la corriente de la palabra, por la corriente del Espíritu. ¿Por qué? Porque no es el pico de oro. Aquí en el Evangelio no existen los picos de oro. No. Habrán algunos que dentro del Evangelio se llamen pico de oro y quieran ser como picos de oro.
pero el que tiene el mensaje del evangelio solamente es el mensajero que Dios tiene. De paso, el mensaje que tiene no es de él porque es del Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando por el mensaje del púlpito. No importa el recipiente, tenemos que orar por el mensaje. Señor, que el mensaje del púlpito traiga respuesta a mi vida, traiga respuesta a la iglesia y traiga respuesta al campo. Ese debe ser mi oración. Yo tengo que orar con esa seguridad que el mensaje del púlpito traerá respuesta a mi vida, a la iglesia y al campo. Por eso es importante. Una de las citas bíblicas donde nosotros podemos experimentar esa bendición de que nosotros venimos a dar el culto es si la palabra de 2 Corintios 17 yo la disfruto. ¿Cómo la disfruto? Eso es muy fácil decirla y repetirla. Decir de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, vamos a meterle el culto y disfrutarlo. Cuando yo vengo a darle el culto, esa palabra cobra vida. ¿Cuándo y cómo cobra vida esa palabra? Bueno, es que mire, la resolución de ese conflicto es que como yo tenía un diseño, yo estaba estructurado, venía estructurado, y aquellos que vienen del catolicismo más, porque llegaba, se sentaban y el único que hablaba era el sacerdote. Pero en algunos lugares también llegan, se sientan y el pastor habla y se van y listo. No, ahora es que usted, como es una nueva criatura, usted desechó y usted hoy viene a recibir una palabra como si fuera la primera vez que la escuchara. Porque se supone que viene a escuchar es la palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, la cual que penetra y discierne los pensamientos que hay en tu corazón. Ahí es cuando se disfruta. Yo cuando escucho, me dicen, no, que fulano, sutano, que se enluchó, yo digo, Dios mío, entonces, se enluchó porque ya venía enluchado. O sea, ya venía predispuesto. ¿A quién venías a ver? O sea, ¿qué querías tú escuchar? O sea, ¿tú venías era a escuchar lo que tú querías? ¿O tú venías era a disfrutar de la respuesta que Dios tenía? Aún así te dieran en la mera, como dicen los mexicanos. Mire, yo hoy en día un mensaje no lo mido por cuanto me quebrante o por cuanto me confronte. Hoy mido el mensaje es por cómo la corriente de la palabra se cumple en mi vida. Veo cómo la iglesia disfruta y veo cómo el campo recibe. Allí es que yo puedo confirmar la respuesta de un mensaje del púlpito. No lo puedo medir porque me gustó, porque fue el pastor Héctor que predicó, porque fue el pastor Andrés que predicó, porque fue la pastora Naceli, la pastora Carolina X. No, yo vengo al disfrutar el culto, es porque yo vengo a recibir la respuesta para mi vida. Yo vengo a recibir la respuesta para la iglesia y a recibir la respuesta para el campo. Así. Yo digo, Dios, ¿hasta cuándo yo voy a tener el escalímetro es un tipo de herramienta para medir. ¿Hasta cuándo yo voy a tener aquí un escalímetro espiritual bíblico? Yo no puedo tener ese escalímetro. Escúcheme, porque si yo me equivoco en una cita bíblica, y usted que me ve y me oye, eso deja de que usted disfrute lo que está recibiendo, entonces usted tiene que revisar que hay un conflicto en ti. ¿Y cuándo es esa gente que no pueden haber errores? Mire, el que se comporta que no puede haber errores es un legalista. Porque
Yo no puedo pretender que no me equivoque. Yo me puedo equivocar y puede ser. Y eso está así, aunque yo tenga aquí mi mensaje y tenga el bosquejo, yo me puedo equivocar. Pero hay algo que nunca se podrá equivocar: la palabra que salió de la boca de Dios para que cumpla el propósito para la cual Él la envió. Eso nunca se podrá equivocar. Eso es lo que dice Isaías 55, versos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la hacen germinar y producir pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios, la cual no regresa a Él vacía, sino que hará y cumplirá el propósito para la cual Dios la envió. Así que procura este año, haz que este año deje de estar siempre o de tener esa actitud de predisposición para ver en qué se equivoca el predicador. Porque sabe una cosa, sí está bien que tenemos que tener siempre tener eso de poder estar revisando un mensaje. Sí, la crítica es válida cuando yo estoy estudiando, pero cuando yo estoy dando el culto, eso no es válido, porque eso entonces es algo personal, eso es algo que yo tengo. Pero cuando yo estoy estudiando, sí, oye, no, el pastor aquí se equivocó en esta cita bíblica. Bueno, voy a mandarle un mensaje: pastor, ¿sabe que en tal dijiste tal cita bíblica? No es. Pero no me pongas, mire, le tengo que decir algo yo. Usted se equivocó. No sé qué estaba pensando. Oye, hermano, por favor. O sea, ¿usted me viene a destruir o me viene a edificar? ¿Cómo es la cosa? ¿Me entiende? De paso, el mensaje no es para eso. Se me equivoqué y tiene la oportunidad de decirme en qué me equivoqué. Amén. Ojo, y si no tiene la oportunidad para decirme, no caigas en la crítica. No caigas en que, mira, tú oíste el mensaje, ¿no? ¿Viste cuántas veces se equivocó, no? Oye, Dios, o sea, vamos a estar en lo mismo. O sea, eso es un conflicto. O sea, tengo que resolver ese conflicto. O sea, yo tengo que aceptar. Por eso el pastor decía en el mensaje pasado, oye, tenemos que aceptar. O sea, vamos a reconocer. Oye, o sea, ya tengo que reedificar eso. ¿Hasta cuándo voy a estar en la misma actitud? ¿Hasta cuándo voy a estar en la misma posición de legalista? Oye, ya, pasa por alto las cosas. Esa también es una manera de poder resolver los conflictos. Pasar por alto todas las cosas. Eso es poder pasar las cosas por alto. O sea, si el Señor, que era el Señor, vino a esta tierra y dijo que no le tomó en cuenta al hombre el pecado, sino que pasó por alto todo, entonces ¿por qué yo sí le tomo en cuenta a los hombres todo? ¿Por qué le tomo en cuenta a las personas todas las cosas? No le bajo pero ni una. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y para concluir esta lección, vamos nuevamente al título para hacer mi conclusión. Hay retos en los nuevos conflictos que este año yo tengo que meditar. ¿Cuáles son esos retos? O sea, voy a ver que hay conflictos que yo nunca quise, o sea, primero no los quise enfrentar. Segundo, no quise participar. No, yo mejor me quedo tranquilo. No, ya va. Si usted tiene la verdad, usted tiene el evangelio, bueno, enfrente esos conflictos con la verdad. Enfrente esos conflictos con la palabra, con el evangelio. No se afane, ore. Alguien me decía el año pasado, no, yo no sé, pero no sé por qué mi papá es tan duro. Yo le preguntaba, ¿y usted ha orado por su papá? Para tener un encuentro con él. No, pastor, entonces, ¿cómo me va a decir
Si no oras por eso, ¿cómo tú pretendes que Dios te dé un encuentro? Ahí cuando tengas el encuentro, ¿de qué vas a hablar? Le vas a decir, no, que tú me abandonaste, no, que tú fuiste un mal padre. O sea, ¿eso es lo que le vas a decir? Oh, perdóneme. No. O sea, primero tienes que orar para que Dios te dé la oportunidad de tener un encuentro con Él. Y no sé por qué traigo esto a memoria. Y yo sé que Dios le debe estar hablando a alguien, seguro que sí. Pero si usted es esa persona, yo te quiero decir algo. Te acabo de decir, pasa las cosas por alto. Esa es una manera de resolver los conflictos. Esa es una manera. Si Cristo lo consumó todo en la cruz del Calvario, ¿quién eres tú para tener allí el clavito que te estén recordando las cosas? No, tú no tienes un clavito que te estén recordando las cosas. Ya Cristo lo consumó todo. Y como Cristo lo consumó todo, ya no tienes por qué estar afanado, no tienes por qué estar angustiado, porque tú estás en las manos de Dios. La obra de Dios se tiene que manifestar en tu vida durante todo este año 2026. Bueno, hemos llegado al final de su programa del Evangelio ordenado. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ustedes. Bendiciones.